Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Tengan cada uno de ustedes lo mejor de las tardes. El día de hoy les voy a hablar acerca de la paciencia y espero y pongan atención. Concepto. Según el filósofo y científico Aristóteles, la paciencia es aquella que permite al individuo sobreponer a las emociones fuertes generadas por las desgracias o aflicciones. ¿Qué quiere darnos a entender esto? La paciencia es un valor que nosotros como personas a veces no notamos. Muchas personas se dan cuenta a la hora de... Para ponerles un ejemplo claro, yo estoy de verme con una persona a tal hora, pero esa persona se tarda bastante y yo entro como que en desesperación, en enojo, de decir, bueno, quedamos a tal hora, qué mala onda, porque no se presentó a la hora que quedamos. La paciencia ahí se tiene que aplicar, no importa la situación, sea buena o mala. Yo no sé si a la persona con la que quiere verme tal vez le pasó algo, yo me puedo enojar sin saber el por qué. Entonces lo que nos quiere decir la paciencia es que nosotros tenemos que esperar con alegría todo, sea bueno o malo, para que así los resultados que obtengamos en cualquier cosa, no solo en el ejemplo que les acabo de dar, hay bastantes, pero me tardaría bastante. Teniendo en cuenta que tenemos que esperar con alegría, vamos a obtener mejores resultados. Prosigo. La palabra paciencia es de origen latín, proviene del verbo pati, que significa sufrir. Por lo tanto, la paciencia se ve reflejada como una persona soporta en silencio situaciones desagradables. En virtud de ello se puede decir que la paciencia está ligada con la personalidad madura, educada y humana de un ser humano, ya que faculta al ser humano a ser atento, saber escuchar, hablar y ser cuidadoso en cada una de las acciones y decisiones a tomar. Sin embargo, no es fácil desarrollar la paciencia en todas las ocasiones, y más en la actualidad, que el individuo se encuentra hostigado de deberes y quehaceres, más el estrés diario producto del tráfico, el caos económico, político y social, entre otras cosas. Por ello, es de suma importancia que el ser humano desarrolle la paciencia como la capacidad que posee. Como vieron, les di un pequeño ejemplo y no solo podemos encontrar con el ejemplo que les di. Puede ser en el tráfico, cuando vamos tarde a un lugar, nos entra desesperación y ahí tenemos que aplicar paciencia. Otros en el caos económico, digamos que yo estoy trabajando y mi jefe no me ha pagado todavía un mes, por X o Y razón, pues tengo que esperar, tengo que tener paciencia. Eso es lo que está muy relacionado entre esperar con alegría, que va de la mano junto con la paciencia. La paciencia puede ser vista también como valor, como perseverancia, como tolerancia y como autocontrol. La paciencia como valor. La paciencia ha sido considerada un valor por diversas tradiciones culturales humanas. En la actualidad se le considera un rasgo de toda personalidad madura. Sin embargo, la paciencia puede apreciarse de diversas formas y en distintas situaciones. La paciencia como perseverancia. El talento para resistir en situaciones de lentitud, de opresión o de espera prolongada, como pueden ser los trámites burocráticos, las salas de espera en el médico o el retardo en un medio de transporte, es una de las formas principales de la paciencia. Las personas pacientes no desesperan cuando se enfrentan a estas situaciones y comprenden que frustrarse y abandonar la carrera antes de tiempo no los llevará a cruzar la meta. En cambio, insistir en un cometido a pesar de lo molesto de la espera, eventualmente les dará lo que persiguen. Paciencia como tolerancia. Otra forma valiosa de la paciencia es que se exhibe ante conductas irritantes o contrarias de otros individuos, en lugar de rabiar, molestarte o emprender peleas inútiles que por lo general no revuelven nada. Las personas pacientes pueden tolerar el disenso, dejar que los demás se expresen a pesar de no estar de acuerdo o incluso esperar el momento adecuado para opinar a su vez. De esta forma la paciencia puede llevar también a la asertividad. La paciencia como autocontrol. Otro caso emblemático de paciencia es el que se da cuando nos vemos forzados a proteger algo que deseamos mucho,
cuando se nos revela de inmediato una información o no hallamos en una situación estresante, violenta o aterradora. La paciencia puede entonces imponerse como método y permitirnos llegar con cabeza fría al mejor camino hacia nuestro objetivo. Es decir, la paciencia puede consistir en aguardar por el momento perfecto para cometer una acción deseada. La paciencia en la actualidad. Como todos sabemos, estamos viviendo una pandemia que es el COVID-19. Todos los presentes me imagino que saben que es el COVID-19. Es una enfermedad que vino a interponerse mucho en el diario vivir de las personas. No solo en Guatemala, sino como en otros países. Esto ha provocado caos económico. Otros países han subido gastos económicos, entre otras cosas. El COVID-19 es una enfermedad a la cual tenemos que tenerle respeto y tolerancia. Quiero dar a entender esto y por qué va relacionado con la paciencia. Un ejemplo claro que les podría dar sería cuando un familiar de nosotros se siente como que incómodo, se siente cansado, no puede respirar, tiene mucha fiebre. Esos son síntomas de que puede tener COVID-19. ¿Qué hacemos muchos? Nos estresamos, decimos tienen que ir al hospital, tenemos que preguntar qué tiene, empiezan a hacer hisopados, etcétera. Quieren saber los resultados al cuentazo, se podría hacer a buen chapín. Y no es así. Nosotros tenemos que ser conscientes que si nos llegó la hora, pues tenemos que ser pacientes. Si nos dio positivo, tenemos que hacer la cuarentena, tomar las indicaciones que nos dé el doctor o el hospital a donde vayamos y seguirlas al pie de la letra. Otro ejemplo. Muchas personas ahorita por el COVID-19 se han quedado sin trabajo. Por lo que decía anteriormente, ha provocado un caos económico bastante grande. Por lo que muchas personas, de pasar a trabajar bien, van a lugares que nunca creyeron ir a trabajar. ¿Qué implica esto? Digamos, entre más personas pierden su trabajo, baja el costo económico, sube la canasta básica, entre otras cosas. Nosotros como personas tenemos que tener en cuenta que una principal forma para poder estar bien y vivir bien con esta enfermedad, porque ya es parte de nuestro vivir, es tener en cuenta el ahorro económico. ¿Qué quiero entender con esto? Que si yo antes ganaba 2.000, 3.000 quetzales, tengo que organizar bien mi dinero para que me alcance en el mes, o incluso que me alcance 2 semanas más del mes que viene. Porque si nosotros no llevamos un control de nuestros gastos, eso implica salir a trabajar, hacer otras cosas, y pues como la enfermedad es muy grave, tenemos que tener paciencia, como les digo, ser pacientes. Un último ejemplo para no alargar sería con las vacunas. Si se dan cuenta, en Rusia empezaron las primeras vacunas contra el COVID-19. Nosotros todavía estamos esperando aquí en San Marcos. Bueno, de lo que yo sé, no he escuchado a alguien que hayan vacunado contra esta enfermedad. Pero en el caso de las personas que tienen buenos bienes materiales o raíces fuertes, para ellos no es difícil encontrar esta vacuna o conseguir otros métodos más fáciles para lograr quitar la enfermedad. Pero en cambio nosotros como Guatemala, se podría decir que somos un país tercermundista en donde el sueldo mínimo son 2.800 quetzales, pues a nosotros no tanto nos ha venido esa ayuda. Entonces, ¿qué quiero dar a entender? Que nosotros tenemos que tener paciencia. La vacuna va a llegar en su momento. ¿Cuándo? No se sabe, pero tenemos que tener paciencia. Y como les dije, acostumbrarnos a vivir con esta enfermedad que vivimos diario a diario. La paciencia relacionada con la ingeniería civil. Nosotros como ingenieros civiles, mejor dicho, como estudiantes, tenemos que tomar en cuenta que no todo viene fácil, porque muy bien dice que lo que viene fácil, fácil se va. Tenemos que tomar en cuenta que nuestra carrera es una carrera prestigiada, donde vamos a ser personas profesionales, en donde vamos a darle un bien comunitario a la sociedad y un buen servicio a nuestros clientes. Nosotros como estudiantes tenemos que tener en cuenta que nuestra carrera no es fácil. Tenemos que tener paciencia, dedicación, esfuerzo, tolerancia, entre otros valores. Pero la paciencia es fundamental. Para ser un buen ingeniero dice que hay que tener paciencia, que no todo lo que viene es fácil.
tengo que soportar cargas, críticas, esto y el otro. Pero como sabemos, una frase que decía al principio del video era que si nosotros tenemos paciencia, los resultados que tenemos van a ser positivos. Entonces, muy relacionado ya como ingenieros civiles, ya viéndonos profesionalmente, pues nosotros, los ingenieros en nuestra rama, nos dedicamos tanto a obras ya sean infraestructurales, hidráulicas, carreteras, aeropuertos, etcétera. Casi nuestra carrera se trata más de, ¿cómo les podría decir de una manera sencilla? Se trata más de hacer que algo tenga una función y que sea bueno. He aquí el ejemplo de un sticker que encontré ahí. A diferencia de nosotros, diferencia de los ingenieros con los arquitectos solo diseñan. Ellos tienen creatividad en esto y lo otro. Y nosotros nos encargamos de que su creatividad tenga una función estructural bien, que los clientes o las personas que vayan a habitar en X lugar puedan vivir bien sin necesidad de algo, ¿ya? Otro último ejemplo que les podría dar sería el de una empresa. Si yo cuento con el capital suficiente, yo sé que mi empresa no va a crecer suficientemente rápido. Tengo que tener fama, buenos trabajadores, buena mano de obra, etcétera. Si yo no poseo esos aspectos, no voy a llegar a ser un gran ingeniero. Entonces, por lo mismo, mi empresa tampoco lo va a hacer. Por lo mismo que tengo que tener paciencia, saber de que poco a poco, con un proyecto pequeño que vaya haciendo, poco a poco se va a ir. Para ser ingeniero necesitamos tener bastante paciencia. De antemano quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la atención prestada. Esta fue mi presentación de la paciencia. Espero les haya quedado algo a cada uno de ustedes y pasen feliz tarde.